Los dos son andaluces, él de Úbeda, ella de Sevilla, y los dos son dos auténticos fenómenos literarios. Llevamos en tan solo un año unos 75.000 ejemplares más o menos vendidos, 16 ediciones, traducciones a varios idiomas, entre ellos el danés, el portugués, el italiano, adaptación audiovisual. Tengo 10 novelas publicadas, ya vamos más de 3 millones de ejemplares vendidos y es muy fuerte. Sí, son números que asustan, pero estoy muy feliz, la verdad. En España hay libros que alcanzan los millones de ejemplares, pero desde unos 50.000, 60.000 ejemplares estamos ya considerando que efectivamente un libro puede ser o es ya un fenómeno literario. Cuando empieza a viralizarse tanto en redes como en club de lectura, a partir de ahí empezamos a hablar de fenómenos y el fenómeno luego se confirma cuando, como digo, se alcanza una repercusión tanto de ventas como mediática, pues muy por encima de la media. Todos los miembros de mi familia, sin excepción, provienen del mismo pueblo, Quesada, llamado Jándula en esta novela. Vivieron la guerra civil y a ello dedico el libro. He aquí pues la historia de la descomposición total de una familia, de la deshumanización de un pueblo, de la desintegración de un territorio y de una península de casas vacías. Se llama David Uclés y ha triunfado a los 35 años con una novela sobre la guerra civil escrita en clave de realismo mágico. Su título, La península de las casas vacías. Es el fenómeno literario del momento. Empecé a escribir la novela hace 15 años, pero al año de empezarla ya la presenté a concursos y a editoriales. Lo que pasa es que me la rechazaban por la edad, por la temática y por el estilo. Pero yo en lugar de tirar la toalla, seguía y seguía reescribiéndola. Yo siempre tenía la esperanza de que al año una editorial me llamara, por eso he sido tan constante durante estos años. Hasta que finalmente ocurrió en el 24, en el 23, que Siruela se interesó por el libro. Contra todo pronóstico, su libro se convirtió en todo un éxito de ventas. El boca a oreja funcionó y todo el mundo empezó a hablar de él. Me di cuenta de que se estaba convirtiendo todo en un fenómeno literario, sobre todo en Navidad. Gracias a que escribieron sobre el libro Ian Gibson, Joaquín Sabina, Iñaki Gabilondo, hubo un boom y encima se quedó en el número 2 en la lista de Babelia del país y desaparecieron los libros. Era imposible encontrar un solo ejemplar durante la Navidad, ¿no? Y ese fue la gran explosión. Había un autor que tenía muchísimas ganas de encontrarse con su público y yo creo que eso se nota página a página. Y también en su presencia mediática, en sus redes, etc. Y un público que tenía muchas ganas de encontrarse con un autor como David Uclés, un autor joven, al que puede seguir a lo largo de su trayectoria, viendo cómo se desarrolla, cómo crece desde el principio, un autor con una exigencia literaria alta. Yo creo que el éxito se debe a dos cosas principalmente. Una, a que el libro narra toda la guerra civil desde la ficción, eso no se había hecho nunca. Se había hecho desde el ensayo, pero no desde la ficción, ¿no? Y la segunda cosa es que se narra desde el realismo mágico, que es un género no muy frecuentado en este país. La península de las casas vacías es un recorrido por la ascendencia del propio Uclés. Una familia y un pueblo como trasuntos de todo un país, descompuestos por el conflicto bélico como descompuesta quedó España. Una obra monumental con más de 40 personajes y numerosas tramas, y que cuenta toda la contienda a través de la particular mirada de alguien que se considera bisnieto de la guerra civil. ¡Hola! Hola. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Y tú? Que naciera en 1990, justo 50 años después del final de la guerra, me permitió escribir sin esa mochila, muchas veces heredada, de trauma respecto al conflicto, ¿no? Entonces yo, respetando mucho la historia y la vida de todos estos personajes reales que nombro en el libro, he jugado con la forma, con ese realismo mágico, pero he respetado el contenido, por eso tengo la conciencia muy tranquila. La novela de la que todo el mundo habla arranca en Jándula, el pueblo donde vive la familia de su protagonista, Odisto Ardolento, y que es, en el fondo, el pueblo de David. Quesada en realidad está súper presente en la novela porque es Jándula, 100%. Entonces aquel lector que haya disfrutado con el libro puede venir aquí y
y ver los escenarios, ¿no?, de la novela. Este es el ayuntamiento, el lugar donde ubico esa reunión antes del golpe de Estado, que se meten en el pozo, en el ojo de mar, que me dice mi abuelo que existía entonces. Luego también está la iglesia, hay dos iglesias, pero la iglesia mayor de San Pedro y San Pablo, con la casa del cura justo al lado, que yo la ubico enfrente. Hasta Quesada han llegado los ecos del éxito de su novela. Ha hecho que la gente venga buscando Jándula, Quesada. Suelen venir con el libro, entusiasmados, con una admiración y una pasión que la transmiten. Y bueno, cuando encuentran el dibujo de la portada de la Península de las Casas Vacías, se hacen fotos, están emocionados y descubren, incluso algunos, la pintura y la obra de Rafael Zabaleta. Mira, Chelo, ¿qué te traigo? ¿El periódico? Nos dijo mi hija, mamá, David está en el periódico. Digo, José, anda por ahí. Y fue a venir y está leyendo más de 4 cosas que pone ahí. Madre mía. Y la muchacha que viene por la mañana dice, madre mía, David, ¿a dónde va a llegar? Y ya hemos llegado al cortijillo. Aquí está, este es el cortijo en el que yo ubico a la familia, ¿no?, donde tiene el parto María al principio de la novela. Aquí está mi tío José, que es el que se encarga de la huerta. Por allí baja el río. Bueno, aquí está el espejo, que para mí es uno de los personajes principales de la novela, sino el que más. En este espejo se reflejó pues mi abuelo y toda mi familia, ¿no? Por ahí está el río, donde le ocurre lo que le ocurre al personaje de Martina. Y bueno, y el paisaje es espectacular. Ahí están los 3 picos que abrazan Quesada, allí nace el Guadalquivir, están los tejos milenarios y justo detrás Cazorla. Por ahí es donde ubico el campo de chuzas que te congela. En fin, aquí cada parte, cada recodo tiene una razón de ser y está reflejada en el libro. Ha ganado el Premio Andalucía de la Crítica. Es el representante español al Premio de Literatura de la Unión Europea 2025 y las librerías independientes consideran que su novela es uno de los 10 mejores libros del siglo XXI. Crítica y público rendidos ante una obra surgida a raíz de las historias que le contaba a David, su abuelo. El libro nace de la necesidad de querer plasmar en el papel la intrahistoria de mi familia. A los 19 años cogí una cartulina y antes de escribir una sola línea hice un mapa genealógico de mi familia y le puse a cada uno pues una de sus anécdotas más curiosas o más divertidas, y con este mapa como referente pues tracé la historia y la muerte de 40 miembros de mi familia, intentando hacer un Macondo íbero. Entonces a mitad de camino se me ocurrió que la parte bélica fuera más intensa y me dije, ya que tienes 40 miembros principales, ¿y si lo desparramas por la península? Y cada uno de ellos narra uno de los grandes hitos de la guerra civil. No soy imparcial, me mojo en todo. Si unos y otros cometieron atrocidades, las muestro todas. Y luego el lector, que es soberano y es inteligente, pues sabrás ver el equilibrio de la fuerza y quiénes lo hicieron peor o mejor. Mi abuelo no leía, mi familia no se lee, entonces mi abuelo le daría igual que hubiera escrito un libro. De hecho, le da igual cuando le decía que iba a escribir un libro sobre él. Pero se habría sentido muy orgulloso de verme en Canal Sur, de verme en la tele, de verme en los medios y de ver cómo el pueblo está orgulloso de mi trabajo. Todas las editoriales sueñan con conseguir un fenómeno como el de David Uclés y siempre han hecho todo lo que han podido para conseguirlo. Diseñar una campaña de promoción de ese libro, llevar al autor, a la autora por toda España, que firmaran en todas las ferias del libro, conseguir que los medios de comunicación se fijaran, etcétera, etcétera. Pero eso cambió completamente con la llegada de las redes sociales y de las distintas plataformas y tal que han surgido en torno al mundo del libro, que crearon fenómenos literarios antes de que esos libros fueran ni siquiera publicados. Esto es lo que le pasó a Mercedes Ron, una escritora muy conocida entre los jóvenes. Los no tan jóvenes quizá descubran hoy a esta autora de 31 años, mitad argentina, mitad sevillana, que triunfó antes en las redes sociales que en las librerías. No fue hasta que cumplí 19 años que terminé Culpa Mía, que bueno, es el libro que la verdad que me ha dado todo lo que tengo a día de hoy. Y estuve 2 años intentando publicar por el método tradicional, mandando los ejemplares a editoriales, o sea, fotocopiándolo, encuadernándolo y mandándolo,
pero no recibí respuesta. Entonces una amiga mía me habló de la plataforma de Wattpad, que es como una red social para escritores y lectores, donde tú puedes subir lo que escribes, la gente comenta, te sigue, y la verdad que mi libro se hizo viral en un año o así, alcanzando bastante, no me acuerdo ahora los números, pero alcanzó el 1.000.000 de lecturas. Cuando sus libros empiezan a compartirse y a seguirse y a, digamos, a ya volver locos a tantos jóvenes en esta plataforma, pues el grupo Penguin Random House, en concreto el sello Montena, se dirige a ella y le dice, pues esto vamos y lo publicamos y lo convertimos en un libro. Fue en 2021, puedo decir, donde pegó un pelotazo increíble, creo que nos pasó a varias autoras, fue gracias a la pandemia que, bueno, la gente joven empezó a leer muchísimo más porque nos encerraron, todo el mundo sabemos lo que pasó, y sí que es verdad que ese año fue un año increíble donde vendí creo que 500.000 de ejemplares en un año, o sea, de un libro que ya había salido hacía bastantes años también. Mi entorno, incluso yo misma, todavía seguimos intentando asimilar todo lo que está pasando. Mis padres, a la primera persona que pasa le cuentan, no, es que mi hija es escritora y mi hija es Mercedes Ron, ahí me da una vergüenza. El fenómeno de Mercedes Ron se explica, entre otras cosas, por sus historias adictivas, llenas de giros y con un alto voltaje romántico. Creo que me diferencio un poco de la novela romántica al uso, porque creo que mis libros, aparte de tener una historia de amor, también tienen acción, tienen thriller, tienen misterio. La novela neorromántica se adapta a la forma de entender la sexualidad, las emociones y las pasiones de los jóvenes de hoy. Eso hecho con cierta inteligencia y también con una visión de largo plazo, haciendo series a las que engancharse, bueno, luego ya por supuesto con las adaptaciones audiovisuales, pues ha hecho que sea un éxito total. Es un capullo integral. ¿Pero está bueno? Ni me he fijado. Y un éxito editorial suele acabar con el salto de las palabras a la pantalla. Yo le vendí los derechos a Poughkeepsie Films, que es la productora de Alex de la Iglesia, y bueno, ya salieron y estamos por estrenar la tercera película. Está filmada, ¿no? Y será una serie, según dicen los productores, puede ser la serie más cara de la historia española, con un reparto estelar, un director que todo el mundo conoce, una plataforma que todo el mundo conoce. Pero David Uclés y Mercedes Ron no son ni mucho menos los únicos andaluces que han protagonizado fenómenos editoriales. Uno de los casos paradigmáticos es El vano ayer de Isaac Rosa, que fue una novela comprometida, con un fondo social muy fuerte y que sin embargo bueno, sorprendió a todo el mundo y proyectó la carrera de un escritor que ha seguido demostrando luego a lo largo de muchos libros su valía, ¿no? En el caso de Javier, digamos, el fenómeno se explica en parte en que él, bueno, su pareja, su mujer, es influencer del mundo de la moda y tal, y de alguna manera, pues cuando el libro él lo publica en Amazon, las primeras ventas que tiene le vienen un poco por ahí, pero luego efectivamente pues hay algo en el libro que llama la atención y que hace que esos primeros lectores se lo vayan recomendando a otros, igualmente vaya creciendo y pase otra vez pues esto de que un gran grupo editorial se fije en alguien que está triunfando. Yo citaría también un caso como el de Sara Mesa, que es una escritora muy personal, que a priori no hacía una literatura necesariamente amable para las masas. Creo que cada uno de los libros que ha ido publicando, cada una de sus novelas, ha ido conquistando cada vez más lectores y de hecho su última novela, Oposición, pues nada más salir pues ha sido, se ha colado en la lista de los más vendidos por mérito propio, ¿no? Hay mucha base, es decir, hay muchísimos autores andaluces y andaluzas publicando libros en editoriales importantes y algunos a lo mejor todavía están empezando y no tienen tantísimos lectores, pero seguro que lo conseguirán, seguro. Fenómenos literarios y editoriales hay muchos, como muchos son también los autores andaluces que los protagonizan y que los protagonizarán.